Hoy quiero que sigamos siendo ministrados por lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Por lo menos a mí el Señor está trayendo un renuevo en mi vida. Y es el deseo de que esa presencia tan poderosa de Jesucristo traiga un renuevo en nuestro ser. Y yo creo que en este tiempo la palabra está siendo bien clara a nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es clara sobre tu vida? ¿Poderosa? Muy bien. Y quiero gracias. Hoy vamos a hablar de esa presencia de Jesús que trae convicciones firmes y poderosas en tu vida y en mi vida, ¿no? Y aquí hay como verán, está un poco pasado de años, del 2017, pero se aplica al día de hoy, me gustó. Dice así: no veo razones para ser optimista. ¿Qué nos traerá el 2021, el 2022? Y dice, yo creo que traerá flores. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy plantando flores. Y esta es una de las formas que nosotros tenemos que entender, que cuando quiero lograr algo, cuando quiero llegar a ver algo, yo también tengo que ser parte de eso. Terreno hay, que somos nosotros. Ahora, lo que nosotros sabemos, que nosotros hemos sido diseñados con propósito. Y entonces se suma mi deseo intencional que las cosas sucedan al propósito divino. Es decir, trabajamos junto con Dios para que las cosas sucedan. Y este texto, ¿no es cierto?, nos muestra que no suceden las cosas por casualidad. ¿Has oído que la gente dice, esto fue casualidad? Bueno, yo creo que no existen las cosas por casualidad, sino que hay una causa. Y muchas veces nosotros, unidos al plan de Dios, nosotros podemos ver el resultado. Hay un texto bíblico que es el Salmo 139, que es un salmo, creo que a todos nos llega, a todo nuestro ser. Y dice el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y a veces conocemos porque lo hemos leído muchas veces, pero me gustaría leerlo en otra versión. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. El Señor te vio en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existían uno solo de ellos. Y esto es algo que es importante, que cada día de mi vida estaba registrada en su libro. Entonces, tengo alguien que me ayuda en mi propósito. Hay alguien que me está ayudando. Y muchas veces nosotros tenemos verdades impuestas en nuestra mente que nos impiden entender esta verdad que acabamos de leer, esta verdad. Y nosotros necesitamos que las verdades que deben prevalecer en nuestra mente son lo que acabamos de decir. Entender que nosotros fuimos formados por Dios y que hay un propósito. Si entendemos que estas verdades, ¿qué es prevalecer? ¿Qué significa prevalecer? Imponerse, ahí marcar. Y esto puede ser cosas, pueden ser personas, pueden ser amistades, pueden ser pensamientos. Eso que prevalece en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estas son las verdades que deben prevalecer. Dios me formó. Dios me formó en el vientre de mi madre y tengo propósito divino. Y, lógicamente, como este sujeto que veíamos, si quiero ver flores, ¿qué tengo que hacer? Plantarlas. Si quiero ver algo, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en acción para poder llegar a ese propósito y a ese fin. Y a lo mejor tú me dices, estoy pasando la peor época de mi vida. No quiero saber nada, no siento que no voy para ningún lado. Bueno, aunque estés pasando el peor momento de tu vida,
no te olvides que fuiste diseñado por Dios y hay un propósito. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Saben que nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros, pero Jesús no solo murió por nosotros, sino que Jesús, que se aprieta sino también vivió por nosotros. Si el Señor, su función hubiera sido ir a la cruz, Él hubiera aparecido un día viernes, un viernes santo, el sábado Él moría, el domingo resucitaba y así se iba luego al cielo. Pero el Señor vino y vivió 33 años en esta tierra y por eso nosotros tenemos que entender que para algo Él vivió y dejó huellas en nuestra vida por las cuales nosotros tenemos que andar. Y esto es algo que el Señor mientras estaba en la tierra, Él entendió. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, qué importante, lo que oigo. No hago nada por mi propia cuenta, sino juzgo lo que oigo. Es decir, que lo que oímos a veces es lo que influye para lo que hacemos. Mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir con la voluntad del que me envió. Y como escuchábamos el domingo pasado, ¿no es cierto? Él dejó huellas. Él dejó huellas por donde nosotros caminamos en estas huellas. Pero no basta el que te dice, bueno, lo que pasa es que Jesús era Dios y era hombre y vivió, por eso no pudo pecar o no pecó, porque la naturaleza divina fue la que estaba por encima de esto. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo pudo Jesús vivir y no pecar? Porque si no, estamos en desventaja. Y muchas veces pensamos, Él lo pudo. Él tenía todas. ¿Lo pensaste? Sí, lo pensamos. ¿Cómo el Señor no pudo tener problemas sexuales? No meterse en pornografía de la época. ¿O por qué no pudo hacer tantas cosas? La verdad que tiene que haber sido porque Él era Dios. ¿Usó su naturaleza divina? ¿Qué piensas? No usó su naturaleza divina. ¿Pero por qué pudo hacerlo? Porque usó todos los recursos que le fueron dados en su humanidad. ¿Cuáles recursos? Yo quiero esos recursos. ¿Los quieres? Los quiero. Yo quiero esos recursos. Yo quiero tener esos recursos que el Señor pudo no pecar y vivir una vida de pecado. Y ha tenido situaciones porque hemos estado viendo todos estos domingos. Pero ¿cómo pudo lograr? ¿Cómo pudo lograr? Amó la palabra y meditaba en ella. A veces queremos soluciones mágicas, ¿no? Apretar un botón, jugar un número, hacer algo. Pero es amar la palabra y meditar en ella. Oraba al Padre y ¿sabes qué? Cuando oraba, confiaba en lo que el Padre le decía. Confiaba que el Padre le decía lo correcto. No dudaba cuando el Padre le hablaba. Confiaba en la sabiduría del Padre. Confiaba en la justicia, en su voluntad, en todas las situaciones. Entonces a veces nos trae este pensamiento. ¿Será que ando golpeándome de un lado al otro porque me falta un pelín de confianza en lo que el Señor me dice? Y también Él confiaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer todo lo que le habían encomendado. ¡Uy, qué fácil! Todas estas respuestas yo las sabía. Las sabíamos. Pero qué importante que es que si el Señor vivió en la humanidad y esto le resultó, tiene que resultarme a mí. Tiene que resultarme. Por eso el Señor, cuando Él se presenta ante Pilatos, después de haber atravesado situaciones tan tristes y terribles como la traición de aquel a quien había amado, como el abandono, ¿no es cierto?, de tantos que les hizo de tantas cosas, como el Getsemaní. ¿Cuánta
presión, cuánta opresión sufrió el Señor. Dice que fue tan fuerte la presión y la opresión del diablo en ese lugar del Getsemaní que él sentía que no daba más. Él quería poder pasarlo. Es decir, que él vivió toda esa situación. ¿Cómo quedamos después de haber vivido todo eso? ¿No? Pareciera que ya no hay más fuerza. ¿Y qué pasó? Vinieron a arrestarlo. Y luego lo llevaron ante Pilatos. Y allí Pilatos, este hombre que humanamente podría haberle dado una respuesta, por eso es que es importante que tenemos que tener claro lo que hay en la mente. Allí entre Pilato le cuestiona para ver si él podía salvarse por sus declaraciones. Pero él tenía algo en claro. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto fue lo que a él lo mantuvo firme. Esto fue lo que a él lo mantuvo firme. Estuvo firme porque tenía convicciones firmes. Nos pasa que ante una situación en la que estamos, es como que, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque no hay una convicción firme de lo que tenga que hacer. Y es más, después de haber sufrido ciertas situaciones, más todavía nuestras decisiones pueden variar, ¿verdad? Sin embargo, después de lo que él había vivido y al ser interrogado y haber podido salvarse de una situación, él tenía convicciones. Para esto he nacido y para esto estoy en este mundo, para poder mostrar y ser testimonio de la verdad. Y a veces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Yo para esto he nacido, dijo el Señor. El problema es que cuando no sabemos para qué estamos, somos como el velero con el viento, ¿no? Cuando no sabemos para qué estamos, es que no sé, es que en la iglesia me dice que yo no puedo fumar. Es que no sé qué hacer porque si no voy me va. No hay convicciones. Es lógico que la convicción del Señor venía por lo que habíamos hablado. Él amaba la verdad de Dios y la verdad de Dios era lo que oía y hacía. Entonces, cuando no sabemos para qué estamos, entonces es lo que nos hace dudar. Pero el Señor dijo, para esto he venido al mundo. Eso lo mantuvo frente a Pilatos. Eso lo mantuvo frente a jueces injustos. Qué ganas, ¿no? De haber estado ahí. ¿No te pasa que hay momentos cuando lees la palabra, qué ganas de haber estado ahí para hacer algo? No sé si hubiéramos hecho, pero para hacer algo. ¿Por qué? Pero el Señor sabía para qué estaba. Por esto he venido al mundo, dice, ¿no es cierto el Señor? Para dar testimonio de la verdad. Ahora, lo importante es saber qué escucho yo cuando tengo que tomar decisiones. Es importante saber que muchas veces al escuchar lo que suena en nuestra cabeza es lo que nos hace tomar decisiones, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús dijo, conforme el Padre me dicta, eso juzgo. Necesitamos esa firmeza para caminar en un mundo torcido, ¿verdad? Necesitamos, ahora, pero ¿cómo podemos llegar a ser como el Señor o actuar de esta manera? Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. ¿Qué significa? Que lo que funciona aquí adentro, que lo que se recibe aquí adentro, es lo que marca mi caminar. Pero Jesús lo aclaró un poquito más aclaró Jesús, ¿no? Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Es decir, que pareciera que dentro nuestro se está recibiendo algo y se está formando un tesoro, el cual va
a ser usado en el momento oportuno. Qué importante, ¿no? Tener un tesoro y que te digan, necesito en este momento 100 panes. Espera, voy a buscarlo. Necesito ahora tener sabiduría para ver cómo voy a actuar. Espera, voy a buscarlo. Necesito saber cuál puerta voy a golpear. Espera. Dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Es decir, que también se atesora lo malo. Por eso, a veces, las reacciones. Por eso, a veces, la forma de contestar. Por eso, a veces, los caminos que tomamos. ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces solamente nos quedamos con este que es poderoso texto, el final. Pero lo anterior me está diciendo lo que va a salir de mi boca. Entonces, llego a la conclusión de que es muy importante lo que atesoro en mi interior. ¿Es importante? Es importante, ¿no? ¿Qué valor le doy a lo que entra en mí? No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Si esto no tiene importancia. Pero se dice que en el 2017 decían que recibimos por día entre 2.000 y 5.000 o entre 3.000 y 5.000 imágenes. Imagínate hoy, con lo que ha avanzado todas las imágenes que recibimos con el móvil. Ahora, ¿pasa algo? ¿Le doy importancia? ¿Le doy valor a lo que entra en mí? Porque realmente son muchas cosas las que nosotros recibimos. Y después quedamos así, un poco que no sabemos para qué lado vamos, deformados por tanta información que permitimos, ¿no es cierto?, que entre a nosotros. ¿Recibo todo lo que se me presenta o escojo lo que recibiré? Allí le falta un signo de pregunta. Pero es así, ¿recibo todo o escojo? ¿Escojo lo que entra por mis ojos? ¿Escojo lo que entra por mis oídos, lo que recibo por los sentidos? Porque eso dependerá lo que pongo dentro mío, las convicciones que tendré. No pasa nada, no pasa nada, no es tan importante. Claro que es importante. Porque aunque no nos demos cuenta que esa información entra en nosotros, yo necesito de la misma forma ser intencional y ser alimentado con la verdad. Es lo que me va a ayudar a enfrentarme a este mundo, que es un mundo el cual está lleno de información. Imágenes antiguas, ¿no? Cuando el diario era todo, pero la información, la propaganda, la publicidad llegan a afectar conductas. Y la propaganda está hecha para ser sutil, atrayente, delicada, incitante, ¿no? Que te traiga convicción. Y mientras entra, va marcando el interior. Entonces, yo tengo necesidad de conocer la verdad para poder discernir la mentira. Porque si no, ¿por qué? Porque la información tiene por lo general un gran porcentaje de mentira. Es uno de los grandes poderes que va a tratar de moverte, de sacarte de a veces lo que piensas y convencerte que lo que te están informando, vendiendo o publicitando es lo bueno y es lo que te conviene. Aunque no estabas pensando que ibas a hacerlo, pero ahora te entró unas ganas. No estabas pensando en comer eso, pero qué ganas. Ya tengo saliva todavía de lo que veo. Y así es la publicidad. Trata de convencerte y eso es la información que entra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Marcan conductas. Es un regalo, ¿verdad? Pero también ese regalo se une a lo que los niños ven y marcan conductas.
Y la propaganda puede hacer mover tu conducta a su dirección. 9 conductas a la dirección, ¿verdad? Sin darnos cuenta, recibimos enseñanzas y discipulado a través de la información. Si te pregunto qué es discipulado, me vas a decir discípulos de Jesús. Ese es nuestro contexto. Pero la palabra discipulado significa aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. Y hay muchos que siguen enseñanzas de un maestro. El maestro no es Jesús, pero siguen las enseñanzas. Y estas enseñanzas, este discipulado, va trayendo información y llega a un punto que esa información es la que te trae la forma de vivir. Esa información es la que va marcando las conductas. ¿Por qué está tan agresivo el niño? No sé por qué está tan agresivo el niño. No sé por qué le hablo y no me escucha. No sé qué le pasará que no me escucha. Está como atontado. No sé qué le pasa. ¿Por qué se pone así? Pero esa información que va entrando, entonces llegamos a una conclusión de que lo que más ocupa dentro mío es lo que va a dar reacciones y convicciones a nuestra forma de reaccionar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me parece que sí? Y yo pensaba que sería muy bueno que para que prevalezcan cosas, a tener un desafío esta semana. Vamos a tener un desafío. Y el desafío es cuestionar en cada momento lo que estamos recibiendo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Vale la pena recibirlo? ¿Puede prevalecer en mi mente? ¿Puede ser esto que prevalezca? Porque si yo le doy, lo dejo, simplemente lo observé y lo dejé, va a formar parte de mis convicciones. ¿Te parece dejarte este desafío? Porque soy lo que pienso, soy lo que pienso. Los pensamientos, lo que entra, van a ser la respuesta a nuestro actuar. Por eso, como soy lo que pienso, entonces yo necesito que en mi mente prevalezcan las verdades. Y por eso Jesús dijo, lo que oigo de mi Padre, eso hago. Lo que oigo de mi Padre, eso hago. Y creo que tenemos que ser un poco más conscientes de estas palabras, porque nos damos cuenta tantas veces que nosotros hacemos lo que hemos oído. Pero Jesús, lo que oía del Padre, eso hacía. Y él pudo decirle a Pilato, yo para esto he nacido. A lo mejor tenía ganas de huir. Le pidió al Señor que pasara esta situación, pero para esto he nacido. A lo mejor podría decir, Pilato le dijo, ¿a mí me contestas así que soy el único que te puedo salvar? Él podría haber dicho, sálvame, porque estoy en una situación, pero sé que para esto he nacido y este es el propósito por el cual estoy en el mundo. Jesús sabía para qué estaba. Y yo quiero decirte que hay una buena noticia, que nosotros también tenemos propósito, que nosotros también tenemos que entender que hemos nacido con propósito. Y yo tengo que tomarme de esta verdad del Señor. Quizás has caminado y has dicho, es que caminé tantas veces y me equivoqué. Pero la buena noticia es que el Señor, cuando nosotros caminamos en esa misma dirección, Él trae a nuestras vidas sanidad del pasado, un presente nuevo y un futuro de esperanza. Eso es lo que trae el Señor para nuestras vidas cuando nosotros entendemos. Y quizás te saliste del camino como veíamos el domingo pasado y estás entre minas. Yo te diría, Señor, dame la mano que salto, si no me quedo sin una pierna, si no me quedo sin un brazo. Pero lo importante es determinarnos a esto. Aún los que pensaron mal de ti. Hay algunos que hablan y dicen, de pequeño me han maldecido, siempre había palabras de maldición en mi casa, en el colegio, los compañeros. Yo te puedo decir que cuando tú entras en el camino del Señor,
no hay maldición que valga. El Señor cambia la maldición en bendición. Si no, vea el libro de Génesis allí y leerás la historia de José. José había tenido sueños, había tenido ideas de lo que iba a ser su futuro. Y vinieron los hermanos con odio y con envidia y dijeron, a este le rompemos el propósito, lo destruimos y lo venden a los enemigos como esclavo. Ahora, cuando tú llegas al final de la historia de José, después de todo lo que vivió, después de todo lo que pasó, para quebrar el propósito, pero llega el propósito divino. Y él le dice así a los hermanos, cuando los hermanos caen ante él, dice, ahora nos mata por todo lo que es, ahora que él es rey. Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué lo sostuvo a José? Su comunión con Dios y sabiendo que él tenía un propósito. Esos sueños mantuvieron el propósito ahí en firme, en medio de cada situación. Pasamos continuamente situaciones que pareciera que nos quitan del lugar, pero ¿qué nos mantiene firme? Nuestra comunión con Dios, que nos afirma el propósito en el cual vamos. Y él entendía que para mantener en vida a mucho pueblo, él tenía que mantenerse. Entendió su propósito. Aun cuando las cosas estaban difíciles, aun cuando fue tentado de todas maneras, él dijo, no puedo pecar contra Dios. No lo sostenía su fuerza, lo sostenía la fuerza del Señor. Y saben que esto produce la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia del Señor en nuestras vidas trae esa convicción en los momentos de dificultad. No hay otra manera, no tenemos otra manera, no hay fórmulas mágicas. Es la presencia del Señor, es lo que marca tu vida y mi vida y nos ayuda en los momentos que necesitamos. De tal manera que cuando esa presencia está en nosotros, de una forma u otra, nosotros donde vamos, llevamos luz. No es que tú vengas y digas, es que vengo aquí porque hay oscuridad y traigo. No, tu presencia, con que estás lleno del Señor, trae luz. La presencia del Señor en tu vida es la que derrama de lo que hay dentro tuyo, bendiciendo a otras personas. Porque fuimos creados de esta manera. Fuimos creados para ser llenos de Dios y poder brindarnos a la gente. Ese es el propósito. Cuando a veces andamos en busca, ¿cuál es mi propósito? Mira, llénate del Señor y comienza a brindarte, porque fuimos creados para dar. Fuimos creados, la esencia divina es dar. ¿Sabe que la soledad, el aislamiento, la apatía, la indiferencia, ¿no es cierto?, el egoísmo, no van con la esencia divina? Y es por eso que cuando estamos envueltos en eso, quiera o no, nuestro propósito de vida se malogra. Y siempre tenemos como que nos falta algo para ser felices. Quería esto, lo logré, pero me falta algo para ser feliz. ¿Por qué? Porque cuando estamos envueltos en esos sentimientos que no van con la esencia de Dios, se malogra nuestro propósito divino. Y cuando uno dice, quiero ser lleno de Dios para dar, no lo hago por obligación. No lo hago porque es una religión. No lo hago porque hay una imposición. Lo hago porque el Señor amó mi vida y ese amor es el que te impulsa a hacer las cosas diferentes, a vivir de esta manera. Y para eso necesitamos impregnarnos del Señor. Es tan clara la forma de vida del Señor, ¿no? Él nos da dirección en una forma tan clara. Creo que a veces cuando no queremos hacer lo que Él quiere es cuando nos sentimos molestos porque estamos confrontados con la claridad con la cual Él vive. Y Él muestra de una forma tan directa el corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre? Que ninguno se pierda,
mas que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón del Padre y eso es lo que el Señor vino a traer. Y cuando nosotros nos paramos a ver su vida, vemos a un Jesús lleno de compasión. Tuvo compasión por la gente porque dice que era como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué pasaba con las ovejas que no tenían pastor? Las comía el lobo. Y eso es lo que vio el Señor. Son como ovejas que están indefensas. Cuando el Señor tuvo compasión con esa multitud que estaba escuchándole enseñar todo el día y no dijo, bueno, ya han aprendido. Dijo, no quiero que se vayan por el camino sin comer porque pueden caerse, porque están débiles. Denles de comer. Tuvo compasión cuando estaba ciego sentado al camino y escuchó de él y comenzó a gritar, Jesús, Jesús. Y los otros le dijeron, que te calles. Y él le dijo, tengo compasión, que venga. El leproso que tenía que gritar, inmundo, soy inmundo, para que nadie se acerque. Él no solo que se acercó, sino que le tocó. Esta compasión del Señor que cuando se encuentra con la viuda de Naín, donde llevaba a enterrar a su único hijo, su compasión hizo que se detuviera. Él iba hacia otra dirección, pero él se detiene en el camino y le da vida a ese hijo de esta mujer. Él tuvo compasión por esa mujer que estaba encorvada. Un día sábado, pero esta mujer estaba encorvada por años y él le dio sanidad sin importarle lo que los otros pensaban. Él tuvo compasión cuando enseñó aún a los doctos de la ley, aún a aquellos que querían escucharle. Él se brindó para que pudieran ser alcanzados con la verdad. De hecho, muchos de estos fariseos o doctores conocieron la verdad porque él tuvo compasión de la gente. Y esto es lo que el Señor nos manda, a que nosotros tengamos el mismo corazón de Él. Cuando su presencia nos llena, entonces en nosotros hay el sentir del Padre, el mismo sentir del Padre. Amamos la gente, amamos darle y entregarle lo mismo que nosotros hemos recibido. Y yo quiero encontrarme con Jesús en una caminata. Quiero encontrarme con Jesús. Ahí estaba el texto. En una caminata. Dice que el Señor iba camino a Galilea. Él estaba en Judea, tenía que volver a Galilea. Y en el medio estaba Samaria. Normalmente los judíos preferían pasar el mar, cruzar el mar, el río, ¿no es cierto? Y no pasar por Samaria, porque para ellos era un signo de inmundicia. Y su tradición y su mente y sus costumbres y lo que la información le había llegado era que no pasaran por Samaria para no contaminarse. Y allí lo vemos nosotros al Señor. Eran 3 días de viaje si iba por Samaria y el resto era el doble yendo no atravesando Samaria. Pero la palabra dice que él necesitaba pasar por Samaria. Allí en Juan 4 está esta historia tan especial de Dios. Dice en 4:6, mientras buscas, dice 4:6, la segunda parte, dice, Jesús fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y allí comienza un diálogo que el Señor lo dirige hacia la necesidad de la mujer. No conocemos la historia de esta mujer, no conocemos si ella fue abandonada de niña, no conocemos si ella fue abusada, violada, cuáles son las cosas que ella vivió. Pero
allí en medio de la comunicación que tiene el Señor del diálogo, descubrimos que seguramente necesitada de amor, de protección. Dice que había tenido 5 maridos y que ni el actual era su marido. Es decir, que no había logrado poder sentir lo que ella estaba buscando. Y allí comienza, ¿no es cierto?, el Señor a hablar y conduce la conversación hacia el lugar donde Él quería que llegara la conversación. A pesar de que ella pone excusas y cosas, el Señor va dirigiendo la conversación y sucede algo glorioso, que a una mujer, a una samaritana, Jesús se revela por primera vez como el Mesías. Y viene el Señor, es tan impactante ver al Señor actuar, que cuando uno entiende que Él quebró todas las barreras culturales de la época, el Señor rompió con los esquemas mentales de la información. Él rompió con todo lo que había establecido a través de la tradición y de las costumbres. ¿Por qué? Porque no era normal que un hombre hablara con una mujer. En cambio, Él inicia el diálogo con una mujer y samaritana y una mujer de dudosa procedencia, ¿no? Y nosotros vemos que la costumbre de la época, esto no era lo que correspondía. Pero Jesús destruyó esas barreras que existían, destruyó la inferioridad de la mujer ante el hombre. Jesús es el que se sienta cansado del camino al lado de un pozo y ante la llegada de una mujer, cualquiera hubiera huido porque era una mujer y samaritana. Sin embargo, Él comienza el diálogo. A mí me impacta ver al Señor cómo rompe toda una tradición cultural, cómo rompe esas estructuras mentales en las cuales muchas veces hasta el día de hoy la vemos en Oriente y a veces también a lo mejor en Occidente. Pero el Señor traspasó el desprecio, el odio, la división, la discriminación. El Señor pone las cosas en un mismo nivel y en un mismo orden. Y allí lo vemos sentado, que está cansado junto al pozo y quizás también tenía hambre, ¿no? Porque los discípulos se habían ido a comer, porque era el mediodía. Pero aunque está cansado, Él comienza a ser movido por el corazón de Dios y comienza a hablar con esta mujer. Y ahí nos damos cuenta que la palabra es verdad, que Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Porque sí puede hacer que era una motivación directa, pero Él se queda cansado del camino. Yo digo que sí, la sociedad lo hubiera marcado al Señor, que si Él hubiera escuchado la propaganda, la información y la publicidad, Él no se hubiera sentado en el pozo. O si se sentaba en el pozo y venía esta mujer, ¿qué hubiera hecho inmediatamente? Levantarse y huir, no iniciar un diálogo y traer que ella le trajera agua. Dice que los discípulos estaban regresando y que lo vieron a Jesús hablar y ninguno se atrevió a decirle, ¿qué hace hablando con una mujer y una samaritana? Ninguno se atrevió a decirle, pero lo pensaron. ¿Qué hace Jesús? ¿Pero qué le pasa? Y dice que en el momento mientras ellos llegaban, ella deja el cántaro y huye, corre. Cualquiera que podría pensar, esta mujer huyó de la situación. Pero ¿qué sucede? El Señor, aún hablando con los discípulos, le anticipa que estaban frente a una gran cosecha. Y fíjate lo que dice el versículo 31, dice, y sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. El 32 dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. El 33, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaron entre los discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Él conocía su vida y su propósito. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo,
Abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Mientras que él hablaba con los discípulos, la mujer corre a la ciudad. Y allí en la ciudad, ella tiene un mensaje tan importante, que se olvidó del cántaro. No sabemos si después no tenía cómo cocinar, cómo tomar agua, pero no le interesó, por lo cual ella iba. Así como Jesús se detiene ante ella, ella ahora corre para poder transmitir algo que revolucionó su vida. Ella había recibido lo que quizás por años había estado buscando. Ella necesitaba ser sanada y en ese momento, no sabemos ni cómo lo hizo el Señor, pero es evidente que ella recibió la respuesta que estaba anhelando su corazón y fue sanada de todo lo que vivió en su pasado. Recibió la verdad y esa verdad la hizo libre. Esa verdad la liberó a tal manera que para ella no había nada que la podría detener y no quería que la pasión bajara. Muchas veces recibimos tanto de Dios, pero dejamos ahí aparcado, estacionado, y la pasión por lo que Dios quiere que hagamos se va desvaneciendo. Ella no dejó. Ella no permitió que lo que ella había recibido quedara en eso, sino que ella corrió a una ciudad donde seguramente su palabra y su voz no tenía mucha importancia. Era una mujer de tantos. No era una mujer que tenía algo importante. ¿Quién la iba a escuchar? ¿Qué importaba lo que ella dijera? Pero había algo que había sucedido en su vida de tal manera que su mensaje sin altavoz fue oído por la ciudad. Fue oído de tal manera que revolucionó en un momento. Habrán venido los que venían por curiosidad, habrán venido los que decían, a lo mejor está loca, pero habrán venido también aquellos que necesitaban. Y esta mujer, en medio de la situación, no dejó lo importante, no dejó lo que era sustancial, sino que ella fue a un lugar donde había sido quizás dañada su vida, pero fue a hablarles a aquellos de lo que había encontrado y lo que había sucedido. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor y trae sanidad a nuestras vidas, y cuando trae cambios y nos da una perspectiva del propósito divino, esta mujer sin propósito, no tenía propósito su vida, encontró que al ser llenado del Señor, su vida era cambiada y tenía propósito de vida. ¿Cuántas veces vemos gente que aún no es feliz con lo que tiene? Cuando encontramos al Señor y nos llenamos de Él, el hecho de vivir su vida trae felicidad a nosotros. Nos trae felicidad el entender. ¿Cuántas veces cuando hablamos con alguien y pareciera que no estamos con un día muy bueno, se nos habían apagado algunas luces, pero cuando comenzamos a hablar del Señor, algo sucede y aún las luces interiores nuestras se prenden y comenzamos a recibir de esos ríos de Dios? Esta mujer había recibido agua pura y fue a transmitir. ¿Por qué? Porque mientras ella hablaba del Señor, ríos de Dios fluían por su vida y pudo alcanzar a muchos sedientos en Samaria. ¿Sabe que vienen corriendo todo un pueblo, un poco de gente, como quieras? Pero ellos trajeron una necesidad como la que hoy vemos. ¿Y qué hizo el Señor? No, yo tengo planes de ir a Galilea. El Señor cambió sus planes por la necesidad de aquellos. Cambió sus planes porque vio que había gente necesitada. Y no solamente fue a Samaria, se quedó 2 días con ellos por la necesidad que ellos mostraban que tenían de Él. Ahora, ¿qué propósito de vida tenía esta mujer? Quizás buscar el 7º o el 8º marido para ver si podría encontrar amor, para ver si podía encontrar
alguien que la sostenga, alguien que le dé seguridad. Porque recuerdan que antes la mujer sola no tenía seguridad, pero cuando encontró al Señor, eso trajo seguridad a su vida. El Señor pone las cosas en orden. Y cuando nosotros nos llenamos de su presencia, esto trae una convicción que puedo ir a entregar lo que Dios me dio. Puedo ir a entregar lo que el Señor nos dio. Había un mensaje que dar y es tremendo pensar que Jesús comisionó a una mujer, a una samaritana y de poco prestigio, para que vaya a entregar su mensaje. ¿Qué cosas que hace el Señor? ¿Y a cuántas mujeres comisionó para entregar el mensaje? El Señor trae sobre nuestras vidas el sentirnos aceptados, amados y que tenemos propósito de vida. No importa tu edad, no importa el sexo. El Señor vino a quebrar no hay griego ni judío, no hay varón ni mujer, no hay niño ni grande, chico o grande. Cada uno de nosotros, lleno de su presencia, hay una convicción clara y que nosotros podemos seguir. Y si el Señor hubiera estado con la información de la época, no hubiera podido alcanzar a Samaria. Si el Señor se hubiera dejado guiar, no pases por Samaria, preferible que hagamos 6 días de camino, pero no pasar por Samaria. ¿Cuántas veces nuestra información nos limita a ver la gloria de Dios? La información que tenemos nos hace, no puedo hacer tal o cual cosa. Pero cuando el Señor llena nuestras vidas, nos damos cuenta que Él rompe estructuras. Rompe nuestras estructuras mentales y nos hace creer, como vivió Jesús, en el poder del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que se le había encomendado. Tú fuiste encomendado a algo, yo soy encomendada. Cada uno de nosotros tiene un propósito para vivir en felicidad y ese propósito se cumple cuando nuestras verdades mentales son las que prevalecen a la hora de tomar decisiones. Las verdades, no aquellas cosas que recibí, que dice la gente, que se van a juzgar o que te van a decir. Tú fuiste creado con propósito. Amén. Nos ponemos de pie. Me gusta más la cara de ella de asombro, de acercarse el Señor o una persona a hablar. Pido que cierres tus ojos. ¿Cuántas mujeres samaritanas están cerca nuestro, esperando sentirse amados, aceptados, quizás escuchada? ¿Cuántos? ¿Cuánto necesitamos que la presencia del Señor llene nuestras vidas para poder quebrar con toda información que tenemos? ¿Cuántos años tienes? 15, 20, 30. Imagínate la información que hay dentro tuyo. Necesitas que la verdad prevalezca en tu mente para que a la hora de actuar las convicciones sean las de Dios. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos ser transformados por el Señor. Que quite los miedos, que quite las estructuras, que quite la discriminación que hay. Lo que supongo, la cara de aquel no me gusta, me recuerda, me hace suponer. ¿Cuántas veces ya tenemos una predisposición que no es buena? Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gloria que nos llene, Señor.